Les presentamos a Adelín Baldaquino. Fuerte el aplauso. Hola, buenos días. Quiero agradecer a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior de Puebla para invitarme. Me encanta estar aquí para esta estupenda conferencia, pero hay que hablar en inglés porque entiendo, pero no hablo bastante bien y bueno, estaría peligroso de probar en este contexto y como saben, a los auditores no les gustan mucho correr un riesgo. Entonces, lo siento, pero hablo inglés. Bueno, me gustaría comenzar con las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Tal vez se pregunten por qué. Es porque estaba buscando la imagen correcta para hablar de la búsqueda de la evaluación de las políticas públicas. Esta presentación se tratará de la diferencia, si es que existe alguna diferencia, entre las auditorías de desempeño, hemos hablado mucho de este tema, y la evaluación de las políticas públicas. Y hemos tocado también este tema durante estos 2 días. Pero habrán notado que todavía parece un poco difícil saber exactamente cuál es la diferencia. ¿Existe la diferencia? Bueno, vamos a utilizar este umbral invisible que cruzamos de la auditoría de desempeño hacia la evaluación de las políticas públicas. Y por eso pensé, bueno, pues estoy buscando algo muy difícil de encontrar. Me siento un poquito como Alicia, que pasa hacia el País de las Maravillas. A veces se hace pequeña, a veces se hace muy grande, porque a veces es difícil entender dónde está, qué se ha vuelto, en qué se ha convertido. Hay muchas metamorfosis y encuentros extraños en su recorrido. Y creo que eso es lo que vamos a estar analizando. Durante la primera parte de esta presentación estaré analizando más los problemas y durante la segunda, que se titula A través del espejo, como haciendo referencia a Alicia también, buscaremos más con enfoque las soluciones posibles. También me gustaría iniciar esta presentación explicando en pocas palabras desde dónde es que estoy hablando. ¿Por qué la Corte Suprema de Auditorías de Francia ha desarrollado tanta experiencia como muchas CESAIs en cuanto a la evaluación? ¿Y cuál es su legitimidad en términos de hablar de la evaluación de la política pública? Por una parte, las prácticas evaluativas son ahora bastante comunes en Francia y lo han sido durante ya 25 años, porque fue al principio de los 90 que por decreto se institucionalizó la evaluación de las políticas públicas, definiéndolo. Fue la primera definición institucional que tuvimos de la evaluación, como la evaluación de las políticas públicas tiene como objetivo el verificar que los medios legales, administrativos y financieros implementados permitan alcanzar los resultados esperados y objetivos determinados. Ha sido una gran búsqueda, pero no nada más en el sector público, también en el sector privado, obviamente. Pero la Suprema Corte de Auditoría de Francia ha sido un participante importante en este sector, porque en el año de 2008 hubo un cambio constitucional, una enmienda a nuestra ley constitucional, agregando la evaluación de las políticas públicas al texto de la Constitución como una de las misiones del Parlamento
Nuestro Parlamento ahora tiene la autoridad de exigir a la Corte la evaluación de las políticas públicas y está implícito que estas evaluaciones deben de ser diferentes de alguna manera de las auditorías de desempeño que hemos llevado a cabo y que habíamos ya entonces llevado a cabo durante muchos años. Un recordatorio breve y rápido sobre cómo funciona la Corte Suprema de Auditores en Francia, porque es un sistema extraño. Lo primero que tienes que tener en mente al pensar de la Corte de Cuentas francesa es que tenemos capacidades jurisdiccionales, es decir, todos los auditores son magistrados. En términos de estatutos, sí hay una diferencia, porque somos irreemplazables, no se nos puede retirar del cargo, somos independientes y en Francia hay aproximadamente 250 magistrados a nivel nacional, 350 magistrados a nivel en las cámaras regionales, así que en total estamos hablando de más o menos 600 personas que trabajan y son capaces de llevar a cabo lo que llevamos a cabo, lo que llamamos las 4 diferentes misiones, trabajos, tareas que enfrentamos. En estas principales áreas de actividad son, primero, auditorías financieras. No es una sorpresa. Hemos dado una opinión certificada anual de las cuentas de la nación durante ya 6 años. Lo segundo que estamos haciendo es un juicio de valor. Es un aspecto jurisdiccional, lo cual significa que no nada más trata de cumplimiento, sino tiene el poder directo de sancionar a los contadores públicos y en algunos casos incluso a los administradores públicos aun si no fuesen directamente responsables o si no fuesen directamente aquellos que serían capaces de pagar algo a nombre del Estado. La tercera misión o la tercera tarea que tenemos es las auditorías de desempeño. El control de la gestión sería la traducción de lo que lo llamamos, de cómo lo llamamos en Francia. Si lo consideramos en términos del contexto del ISAI, incluye cumplimiento y desempeño. Y la última tarea, y aquí es donde se pone interesante aún para nosotros porque es un proceso continuo, la última tarea es la evaluación de las políticas públicas. Así que los primeros pasos reales en la redacción y publicación de un informe a los que llamamos evaluaciones es algo muy reciente. Hicimos algunos informes de prueba en 2011 y desde entonces hemos publicado alrededor de 10 o 12, dependiendo del periodo en el que se mire exactamente. Hoy por hoy ha sido 12 informes y habrán 2 más este año. Pero aún estamos desarrollando, en realidad, estamos intentando determinar bien lo que significa y saber si hacer una evaluación realmente significa algo diferente de una auditoría de desempeño. ¿Por qué es tan difícil saber qué es de lo que estamos hablando? Porque, de hecho, nos dimos cuenta que al trabajar en la redacción de una instrucción interna dentro de la Corte francesa, porque ustedes saben que como jurisdicción tenemos muchas políticas que seguir, necesitábamos redactar un procedimiento específico para la evaluación. Y cuando tuvimos que redactar lo que significaba exactamente, nos dimos cuenta, lo que uno de nuestros colegas dijo ayer, que las auditorías de desempeño y la evaluación son como hermanos gemelos. Pero en la misma presentación escuchamos que son gemelos y también escuchamos un poco más tarde que son como padres lejanos. Entonces, ¿son gemelos o son padres lejanos? Es una paradoja. Tal vez ambas son posibles. Es como esta figura retórica llamada un oxímoron. Es una redundancia, un círculo cuadrado, un círculo redondo. Es
la realidad que son muy cercanos, pero pensamos también que son diferentes. Ahora tenemos que demostrarlo. ¿Por qué son diferentes y cómo lo son diferentes? El problema es que no hay una definición científica única de qué es una evaluación o qué debiera ser la metodología, las herramientas involucradas en la evaluación. La evaluación se desarrolló como un abordaje transdisciplinario pragmático en relación a los inicios de las nuevas teorías de gestión pública de los 60 en los Estados Unidos. Obviamente, está muy estrechamente vinculado con todas las teorías de los programas de modernización en general, rendición de cuentas, buen gobierno, etc. Y hay prácticas comunes internacionales. También hay un cierto tipo de comunidad internacional de personas que evalúan, pero como escuchamos también ayer, muchos de los evaluadores privados ni siquiera saben que las SIs hacen evaluaciones. Y tengo que admitir que algunas de las personas de las SIs, incluso en Francia, que han publicado, que han hecho este trabajo durante varios años, no saben cuál es el contexto utilizado en los sectores públicos. Entonces todo el mundo tiende a pensar, lo que yo estoy haciendo es lo mejor. Como yo digo, es una evaluación. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? La metodología es un problema, no es fácil. Hay muchas maneras de hacer cosas, controles al azar, métodos experimentales. El vínculo con la investigación, de hecho, es algo muy fortalecido, tal vez más fuerte que en muchas otras actividades. Pero puede, como con muchas metodologías o estándares de evaluación, puede ser que el punto común sea que es un abordaje transdisciplinario que involucra la sociología, recursos humanos, tal vez psicología, etcétera, etcétera. Pero la armonización de las prácticas es muy difícil. En Francia, por ejemplo, hay algo que se llama Sociedad Francesa para la Evaluación. Han estado debatiendo la etiqueta posible de las evaluaciones durante muchos años y es completamente imposible hasta el día de hoy llegar a un consenso de lo que debe ser este nombre, esta etiqueta, o lo que debe considerar al momento de definirse como un nombre específico. ¿Por qué? Podemos preguntar. Bueno, hay muchas razones. La primera es, ¿cómo considerar el impacto social? Tenemos algunos ejemplos y los hemos visto estos 2 días. Podríamos considerar la pobreza se ha reducido, se ha mejorado el grado de alfabetismo, de alfabetización, pero hay tantos sesgos dependiendo de los métodos utilizados. Así que hay subyacente una idea detrás del concepto de evaluación. Es la posibilidad de crear géneros sociales. El hecho de que las evaluaciones tienen un impacto específico en la realidad. Y ahí entramos a un tipo de sociedad experimental con este abordaje tan conductual y nos volvemos un laboratorio para experimentos sociales. Detrás de esta idea también existe la idea de que la causalidad, los vínculos de causalidad pueden ser fácilmente identificables, cuando en realidad es muy complejo hacerlo. Sí se puede utilizar grupos de control, desde luego, pero hay tantas maneras de utilizarlos. Y Max Weber, que alguien más citó, me parece, el día de ayer, por ejemplo, dijo esta oración, esta frase tan famosa, tan interesante, dijo que la causalidad es una red de conexiones causales interconectadas en un número infinito de maneras y probablemente no haya anticausalidad. Así que, ¿a qué punto dejamos de buscar la causalidad? Porque cuando haces una pregunta, también existe la posibilidad de que ello modifique la realidad. También existe la posibilidad de que la simple pregunta que quieres formular para obtener un cierto resultado sea prácticamente cierto, cuando en realidad la evaluación es algo que
fue solicitado por una agencia específica para llegar a un cierto objetivo específico de una política. Entonces, lo que hemos estado considerando en Europa es la creciente demanda de evaluación. Incluso a nivel institucional en Europa, la Comisión de la Unión Europea está contratando muchas evaluaciones y esto va de la mano con la idea de que puedes tener políticas públicas más enfocadas a personas específicas, más temporales y que debes iniciar experimentando. Existe este ejemplo de la Comisión de Comunicaciones de la UE que se enfoca en la cohesión social para el desarrollo y el crecimiento y explica cómo la idea ahora es desarrollar más y más los programas sociales condicionales enfocados a ciertas poblaciones, ciertos grupos de la población, porque existe la necesidad de evaluar su impacto. Pero aún si fueras capaz, y vamos aquí a regresar a las metodologías posibles, aún si fueras capaz o incapaz de evaluar el impacto y obtener un resultado y comunicarlo a la sociedad, a los ciudadanos, ¿cuál sería el impacto de la evaluación? Donde en realidad se involucraron muchos estudios al respecto de este problema. Uno fue muy interesante, publicado en 2008 en la American Journal of Evaluation. Este artículo fue titulado "La hada madrina que cumpla el sueño de la política basada en evidencias". Este artículo involucra la investigación de muchos expertos que evalúan el impacto de muchas evaluaciones y concluye diciendo, cito por cierto, muchas investigaciones en muchos países han demostrado que la evaluación normalmente ha tenido solo una influencia modesta en la política y la práctica. Y la evidencia evaluativa no es el único componente importante de la formulación de políticas. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero solamente resalta el hecho de que en realidad no hay un filtro, ni receta, ni poción mágica para ayudar a los formuladores de las políticas a tomar decisiones. Este es solo un instrumento entre muchos otros disponibles y tal vez sea uno que sea esencial para el futuro. Y es el por qué necesitamos llegar a algún tipo de consenso, por más débil que sea, respecto de lo que es y de cómo utilizarlo. Pero es también la razón por la que es un nuevo desafío para las ISAES. Si las ISAE en general no la consideran e intentan desarrollar sus propios estándares, entonces podrían llegar a ser menos y menos fuertes desde la perspectiva de los legisladores y también de la perspectiva de los formuladores de políticas y los ciudadanos. ¿Por qué es un desafío para la ISAE pensar en la evaluación? Bueno, pues ya lo vimos. Las auditorías de desempeño son un gran desafío. Y la evaluación, lo voy a mostrar en unos minutos, es tal vez el paso más allá. Así que este desafío tiene muchos aspectos. Primero, en términos de mandato, porque no es fácil ir más allá de la auditoría de desempeño sin entrar a la política. Puede espantar a los legisladores y de hecho tenemos que ser vigilantes. Esto no debiera ser una república de jueces, como decimos en Francia. Se podría convertir en una república de auditores, queriendo decir que las ISAES no tienen que crear política en lugar de los políticos. Tenemos que ayudarles, tenemos que aconsejarles, asesorarles, pero no hacer su trabajo por ellos. Así que es una cuestión de delimitar la frontera, que no es fácil de resolver. Pero el desafío también es organizacional,
porque al hacer evaluaciones tenemos un impacto directo en las estructuras, en la gestión de los recursos humanos. Hemos visto hace unos cuantos minutos lo que significa llevar a cabo una auditoría de desempeño para desarrollar un nuevo tipo de habilidad, una diversidad de historiales y antecedentes. Pero es aún más cierto para las evaluaciones cuando involucras a muchos interesados y consideras diferentes nuevas metodologías que consideran psicología, sociología, etc. Los mismos desafíos que enfrenta la auditoría de desempeño, como el tiempo, es inmenso también para la evaluación. De hecho, es muy difícil llegar a obtener resultados en menos de al menos un año, que fue lo que nosotros afirmamos durante estos 3 años. Una evaluación toma por lo menos un año. Y también el desafío, por supuesto, en términos de comunicaciones, porque tienes que cambiar por completo la manera en que tratas las relaciones con tus interesados. Y a esto voy a regresar más tarde, en unos segundos. Solo quiero enfocarme en lo que significa. Es un desafío para las ISAES. Lo que significa para el INTOSAI, para los INTOSAI. Bueno, significa que necesitamos contar el foro adecuado para discutir desafíos y temas en común. Y es por ello que estoy aquí. Y es por ello que Francia ha intentado desarrollar algo en esa dirección, compartiendo el grupo de trabajo evaluativo, que de hecho es un subgrupo del comité que comparte conocimiento en la INTOSAI. Tengo que admitir que nuestro trabajo está lejos de estar terminado, pero este grupo, al menos, fue creado en 1992. En el 14º Congreso de INCOSAI. Entonces han pasado 20 años y lo que ocurrió fue que cada 2, 3 años, cada Congreso de INCOSAI hubo una demanda renovada de lineamientos y metodologías, buenas prácticas, desarrollo de conceptos fundamentales. Y en cada congreso, como ocurrió en Johannesburgo en 2010, se presentó algo, un primer producto que no es suficiente y lo sabemos, pero existe ya al menos y puedes echarle un vistazo si quieres en la internet, por donde está disponible en 5 idiomas, incluyendo español, y se llama Primer Evaluativo. Es el fundamento evaluativo, la preparación evaluativa, trata lo que significa o lo que puede significar las evaluaciones actualmente, que fue lo que nos preguntamos en 2012 en París durante la reunión del grupo de trabajo evaluativo, preguntando, bueno, después de 20 años hasta ahora solo hemos podido producir este trabajo preparativo. Hay muchas perspectivas para el perfeccionamiento de estos estándares. Entonces, ¿el trabajo va a continuar eternamente o debiéramos considerar que este grupo ya ha terminado su labor proponiendo este primer documento? Bueno, pues hubo algún tipo de consenso diciendo no es fácil, pero tienes que continuar. Y así se produjo un cuestionario, mucho tiempo a veces así se acaba, ¿no? Hay cuestionarios, encuestas, de nuevo, que se envían a los 192 ISAE de la INTOSAI, y solicitando que compartan las mejores prácticas. ¿Estás haciendo evaluación o consideras que no? Analizamos las respuestas de este cuestionario, de estas encuestas. La tasa de respuesta fue de hecho relativamente baja, fue nada más 23 de toda la comunidad que nos enviaron su respuesta, y fue difícil obtener lesiones de esas respuestas, porque uno podría pensar que obtuvimos algo que ya sabíamos desde antes. Había un gran número de ISAES que están practicando algo que llaman, o tal vez no llaman, evaluación. Una vez más, la definición, la diferencia que existe entre esta y la evaluación, la de la auditoría de desempeño, no está clara. Entonces, en el cuestionario no era posible realmente llegar a un consenso de dónde está el límite entre ambas. Lo que decidimos entonces fue, ahora que ya sabemos esto, continuaremos. ¿Y continuaremos haciendo qué?
Bueno, intentando redactar no estándares, esto no es posible. Tal vez en algún punto ya ISAE haga evaluación, como tenemos ISAE para desempeño, auditorías de desempeño financiero y de cumplimiento. Y muchos países dijeron, no, la evaluación es solo una subdivisión de la auditoría de desempeño, y pensamos, no, creo que esto es diferente, etcétera, etcétera. Así que decidimos terminar con la discusión sobre la definición y empezar a crear algo al tiempo de trabajar, sobre la marcha, y continuar con la redacción de, no sé cómo se va a llamar, tal vez se llamen lineamientos, tal vez se llame una revisión general de lo posible, no importa tanto, lo que importa es que ahora ya pasamos a lo concreto, al abordaje concreto, utilizando los resultados de todos estos experimentos que hemos hecho a lo largo de los años. Y es por ello que pensamos, bueno, que estamos viendo a través del espejo como Alicia, llegamos al segundo volumen de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, cruza el espejo y del otro lado todo funciona en reversa, a la inversa. Y en todas partes tienes el gato Cheshire, que aparece y desaparece y nada más le queda la sonrisa. ¿Te acuerdas de ese personaje? Y Alicia le pregunta, ¿a dónde debo de ir? Y él responde, bueno, pues depende de a dónde quieras llegar. Bueno, ¿a dónde queremos llegar? Después de Alicia en el País de las Maravillas, tal vez hay referencias aún más extrañas, tal vez lo reconozcan algunos de ustedes. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos es de hecho el principal lema de Quémenes, las personas que vivieron en el Imperio Persa 500 años antes de Cristo. Estas personas inventaron los impuestos, entre muchas otras cosas, y construyeron Persépolis, etc. Y encuentro muy interesante esta frase, este lema. Así que la segunda parte de esta presentación tendrás 3 subcapítulos: buenos pensamientos, buenas palabras, y después buenos hechos, buenas acciones y tal vez buenos resultados. Bueno, buenos pensamientos, es decir, buenas intenciones como punto de inicio. ¿Cuáles son los riesgos que debemos enfrentar? Tal vez intentar definir no lo que es la evaluación, sino lo que puede ser. Bueno, ¿qué hacemos? En Francia, cuando tenemos que redactar este texto interno, vemos lo que significa y dijimos que hay 2 diferencias principales entre auditoría de desempeño y evaluación de las políticas públicas. La primera diferencia es que las auditorías de desempeño utilizan básicamente los indicadores disponibles, lo que vimos hace unos momentos, el desempeño orientado a la auditoría de desempeño orientada a resultados. Pero al menos en el caso de Francia, cuando hacemos auditorías de desempeño, consideramos los indicadores disponibles, es decir, los indicadores que han sido desarrollados por los legisladores o quienes formulan la política, y después cuando empezamos a evaluar, determinamos si los resultados fueron o no coherentes con lo que ocurre en la planeación. Mientras que en la evaluación de políticas públicas, el evaluador puede y debe crear sus propios indicadores, considerando una perspectiva más general de la política y evaluando la relevancia de esta política. También para evaluar si los indicadores iniciales fueron o no alcanzables y apropiados, y solo entonces comparará esto con lo que ha logrado. Esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia es aún más fácil de comprender. Significa que tenemos que construir un panel de expertos aún más amplio, incluyendo a varios interesados y participantes. Así que no nada más significa que tengamos que desarrollar nuevas habilidades y expertos en los SAE como hicimos en el pasado, sino que tenemos que utilizar
expertos externos durante periodos específicos cortos. Déjenme darles un ejemplo. Lo hicimos el año pasado, una evaluación del apoyo a nuevos negocios para ver si los mecanismos que existen son útiles y eficientes. Y lo que hicimos fue establecer un comité consultor que incluía participantes nacionales que no eran miembros de la ISAE, de la Corte. Organizamos 3 mesas redondas, implementamos y subcontratamos, de hecho, 2 encuestas y dos encuestas enfocadas a 800 jóvenes emprendedores para ver su cultura emprendedora, y otra encuesta telefónica a 800 creadores de negocios para entrevistarles. Y también, y esto fue un aspecto importante, nos basamos en el benchmarking internacional de 8 programas extranjeros: Alemania, Bélgica, Francia, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia. Y para ello utilizamos la red de nuestra Secretaría de Finanzas, de Hacienda, y les dimos algunos meses para crear esta encuesta y enviar información detallada y precisa que pudimos utilizar. Esto fue completamente nuevo en términos de abordaje. No nada más está analizando cómo es que los interesados pueden participar en la comunicación de resultados, sino también involucrarlos en la elaboración del informe a cada etapa, en cada una de sus etapas. Así que, ¿en dónde estamos en términos de estos lineamientos que mencioné hace unos minutos en el grupo de trabajo evaluativo? Bueno, hay 19 países en este grupo y en unos cuantos días enviaremos un nuevo texto que expone lo que acabo de decir, entre otras cosas, y solicitamos que comentan, como por ejemplo, ¿está usted de acuerdo que hay factores que diferencian las auditorías de desempeño y la evaluación de políticas públicas? Estas ideas, por ejemplo, podrían ser interesantes. Tal vez hayan otras, tendrá que ser completado, terminado y trabajar para presentar en Intosai en 2016, y tal vez presentar documentos más generales que incluyan no nada más definiciones una vez más, sino características, rasgos posibles, aspectos posibles de lo que podría llegar a ser una evaluación. Pero en este documento no debiera haber únicamente buenas intenciones, buenas definiciones, buenos pensamientos. Debe haber buenos medios, buenos métodos desarrollados, una caja de herramientas. Y para que las cajas de herramientas funcionen, dado que es un abordaje nuevo y dado que es transdisciplinario, debemos ser creativos, y este tal vez sea la fortaleza principal de esta disciplina: ser creativo, ser capaz de utilizar diferentes métodos. No voy a entrar en más detalle ahora respecto a lo que podemos incluir, los métodos que serían nuevos o útiles, pero quiero mencionar solo unos cuantos ejemplos, porque hay varias cosas que, al menos en Francia, no utilizamos de manera natural en las auditorías de desempeño. No sé ustedes en México, pero tal vez sean herramientas nuevas que toma años desarrollar, pero son muy importantes. Ejemplos para ser concretos. La idea es que toda evaluación debe de involucrar una revisión de la literatura científica de todo el mundo en relación a un tema específico. Esta no es una práctica común. En Francia, las auditorías de desempeño consideramos las auditorías pasadas, consideramos el contexto general, pero no hacemos una revisión exhaustiva general de la literatura internacional en relación al tema. Pero para la evaluación sí intentamos hacerlo. Pensamos que la evaluación debe de incluir al menos un grupo de benchmarking con experiencia internacional
que utilice los tipos de mecanismo que acabo de mencionar, el Secretaría de Hacienda, sus experiencias o el trabajo con otras ISAES para utilizar los resultados de trabajos comparables realizados por estas. Pensamos que el abordaje evaluativo debe de incluir una estimación cuantificable o cuantificada de los efectos de una política pública. Y es ahí donde se hace complejo, porque ¿qué significa cuantificar los efectos de una política pública? Hay muchas maneras, una vez más, de lograr esto. Se tiene que considerar las tendencias temporales comparables, la evaluación en el tiempo de la política pública y considerar la historia de estas políticas para poder ser capaz de dar valor. En segundo lugar, tienes que asegurarte antes de implementar o de poner en marcha la evaluación cuál es la situación, cuál es el volumen de la implementación, de las acciones implementadas y a evaluar. Así que tienes que ser muy específico, tienes que estar muy bien definido en tus parámetros. Pero también tienes que ser capaz de diferenciar la causalidad que ya mencioné al principio. Y para lograr esto, podrías utilizar análisis econométricos, el análisis tal vez del precio de un bien o de un servicio en el momento de su concepción. Podrías utilizar una comparación dentro de un grupo que se ha beneficiado de esta medida y otro grupo de control que tiene que ser tan idéntico como sea posible, que no se benefició de esta medida. Podrías entonces utilizar algo más complicado que no voy a explicar en detalle, que se llama estimación de diferencias, considerando el impacto a lo largo del tiempo de esta política pública. El objetivo de este método entonces es recrear el tipo de situación, contraparte que evalúa cuál habría sido la situación sin esta política, y completas el cuadro considerando lo que llamamos los efectos perversos, es decir, los efectos de peso muerto, así les llamamos en español, que significaría que tal vez algunas personas se vieron beneficiadas con la situación, pero podrían haber hecho lo que hicieron aún si no hubieran recibido tales o cuales fondos de parte del gobierno. Entonces tal vez esta política no fue en realidad tan útil. Y existen también los efectos de evicción. Significa que tienes que checar si los efectos de la política para ciertas personas no tienen el efecto de negar a otros la posibilidad de contar con estos beneficios. Y voy a terminar diciendo que obviamente el problema que tendremos en el futuro en el desarrollo de estas metodologías es que tenemos que actuar en los intereses del público sin cruzar, como dije, la línea roja, es decir, la política, porque cuando redactas reportes no publicados analizando, no sé, 20 años de acción pública dentro de un sector público, obviamente, aun si esto no fuese política, sí tiene un impacto en la política. Así que no hay posibilidad de evaluar nada si no existe independencia. Y es ahí donde tal vez tengamos que pensar o repensar la articulación entre los controles de los auditores, de los jueces que somos, y la sociedad civil para la cual trabajamos, porque tenemos que estar justo en medio tal vez, pero sin filtros. Y lo que quiero decir con ello es que si tomo el ejemplo de Francia, por ejemplo, nos encanta un concepto que es equidistancia. No sé si este concepto de equidistancia existe en español, pero bueno, en francés significa que consideramos que estamos entre parlamentos por una parte
entre los parlamentos y los gobiernos. Y no estamos más cerca ni de uno ni del otro. Solamente hablamos directamente al ciudadano, sin filtros, porque no necesitamos autorización de parte del Parlamento ni de parte del gobierno para definir nuestros programas, para decidir lo que publicamos o para llegar a conclusión alguna. Pensamos que esta es una condición necesaria para poder elaborar y comunicar nuestras evaluaciones de los programas. Porque si te das cuenta que existen, porque si llevas a cabo evaluaciones y nadie las conoce, o si hay partes que se publican al final y otras no, en realidad podrías ser instrumentalizado. Este es otro riesgo que va de la mano con el desarrollo de la tendencia evaluativa. Entonces, por cada evaluación que publicamos, intentamos explicar en detalle la metodología, las elecciones que tomamos, las opciones que tomamos, el alcance del análisis y las conclusiones a las que llegamos de este abordaje, de este método, y nos aseguramos de que haya expertos y participantes externos verificando lo que redactamos antes de publicarlo. Y también contamos con un procedimiento específico y políticas de publicación para las evaluaciones que distinguen claramente estas de las auditorías de desempeño más clásicas para evitar sesgos en la interpretación y asegurarnos de que pues lleguemos al ciudadano, que es nuestra meta principal. Así que lo que quiero decir para terminar es que la demanda creciente de evaluaciones es una oportunidad increíble para las ISAE, para que las ISAE se vuelvan más útiles, más creíbles y lleguen realmente a crear una diferencia en la vida del ciudadano. Si intento responder a la primera pregunta que me hice, si existe un umbral invisible, pues puedo responder que, dado que es invisible y tal vez no es tan importante. Debemos aprender a vivir con él. Y se trata de experimentar y probar la utilidad de lo que hacemos. La evaluación es hacia donde nos dirigimos, porque es lo que es interesante para los ciudadanos, para los formuladores de políticas, los legisladores, pero tenemos que aceptar la complejidad del trabajo. Tenemos ideas muy sencillas como punto de arranque, y si solamente tenemos estas dos poderosas ideas de transdisciplinario, abordaje cruzado, horizontal, impactos globales, etcétera, y que incluya muchos interesados internacionales, es decir, si incluimos ideas muy poderosas que son difíciles de implementar, pero si se las incluimos, entonces podemos, como Alicia llegó al país llegó al país de las maravillas y esperó lo mejor posible, pues podríamos hacer lo mismo. Tengo una última cita y la pensé incluso antes de escuchar al colega de Países Bajos, porque es una cita del auditor general de Países Bajos y me gustó mucho. Me gustó ajustar la oración, la frase, y que tenemos que cambiar, no para continuar siendo iguales, sino de Lewis Carroll, como dijo Lewis Carroll, la Reina Roja habla a Alicia y dice: aquí, en este mundo, es un mundo extraño y es raro, y debes de correr tan rápido como puedas para permanecer en el mismo lugar. Es exactamente la misma idea, ¿no? Pero si quieres llegar a otra parte, tienes que correr al menos el doble de rápido. Así que vamos a intentar correr al doble de rápido. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, después de esta ponencia procederemos a la entrega de reconocimiento a cargo del contador público José Rodolfo Picasso, auditor superior de Hidalgo.
Así también hace entrega de este obsequio el contador público Pablo Santillón, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora y vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la SOFIS. Él es el contador público Eugenio Pablos Antillón. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias, David, por tu anfitrionía, pero si me permites, yo quisiera hacer extensiva esta felicitación a todo el personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, porque la verdad, sin ustedes, creo que esto no sería posible. Y también, David, pues muchas gracias por darme el privilegio de entregar el reconocimiento a Adelín por la excelente exposición que nos dio el día de hoy. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Buenas tardes.